Hey Frisco, ¿cuál es tu signo ascendente? ¿Mi signo qué? Buena pregunta. Hola, hola. Buenas y bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Buena Pregunta. El podcast donde contestamos las preguntas que ustedes no sabían que tenían. Mi nombre es Gabo García de Paredes. Estoy aquí con el gran Frisco, ¿Qué es lo que es, gente? Frisco Méndez, y el señor Daniel Toby Robles. ¿Qué es lo que es? ¿Qué pasó con el qué es lo que es? Yo me perdí el memo de que teníamos que empezar con el qué es lo que es. Yo creo Sí, que Toby está un poco nervioso. un poquito. Es que ya este es dije, el episodio donde todo se va para la verga, básicamente. Es un episodio importante. Es un episodio número 3, el Turning Point. Esperemos que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre La astrología. la astrología. La Pero no solo- Astrología. Astrología. Ajá. ¿Qué es exactamente la astrología, chicos? Pero ¿por qué vamos a hablar de la astrología, Toby? ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué nos importa? Porque es un tema que ha tomado mucho auge en los últimos años. En especial, yo creo que en los últimos 5, más que nada. Es verdad. O sea, Yo me atrevería por a lo decir me- que los últimos 5. por lo menos dije, siento que ha agarrado, o veo mucho más gente, por lo menos conocidos nuestros, amigos, Sí. que están bien metidos en esto de la astrología. Es súper interesante para ellos. A ver, Full. para todos los que no conocemos el tema, ¿cuál es la diferencia entre astrología y astronomía? Para Ajá. ubicarnos, ¿verdad? Vamos para allá. Ok. Vamos para allá. Sí, igual eso lo vamos a tocar, Sí. me parece. Ah, bueno, listo. Sí. Pero sí creo que tienes razón, Toby, en decir que, por ejemplo, hoy estaba scrolleando y puedo decir con seguridad que por lo menos un tercio de la gente que yo estaba así viendo stories en Instagram tenían algo relacionado a algún signo del zodíaco, algún tipo de Claro, claro. algo de astrología. No, y realmente sí es algo sumamente interesante y lógicamente nos da como ese boost de curiosidad de querer hacer un episodio alrededor de eso, ¿no? Claro. En Aprendo siempre estaba el El horóscopo. En, Así en es. Aprendo. El clásico No te horóscopo creo. de Aprendo. Yo del Aprendo Así lo, es. lo único que me acuerdo es los monstruos, ¿cómo se llamaban? Ajá, los mutantes. Los Sí. mutantes. Increíble. Nunca mandaste tu foto. No, nunca mandé mi foto, nunca me hicieron la mía. Yo quería. Triste. Tampoco salí. Pero, Pero bueno, dale, Toby, cuéntanos pues, ¿qué es la astrología? Dale, échanos el cuento. Man, la astrología viene siendo el estudio y la interpretación del movimiento y las posiciones relevantes de los cuerpos celestiales, conocidos como planetas y estrellas, por el cielo, entendiendo que aquello tiene una influencia sobre la vida humana, la fuerza natural y todo lo demás, todo lo que nos rodea. Eso es lo que conocemos como astrología, ¿no? interesante. Claro, yo creo que para tocar en lo que preguntaba Frijo, la astrología, la astronomía es el estudio de las posiciones relativas de los planetas y el movimiento de los planetas a través del universo, pero la astrología es concretamente cómo ese movimiento o cómo esa posición relativa afecta a los humanos. Influye en nuestra vida. Exacto, sí. influye en nuestra vida, influye en la nuestras Tierra. emociones, etcétera. en nuestras O sea, acciones. una sencilla es cuando la Tierra está rotando, que nosotros no estamos viendo al Sol, nos da sueño. Ajá. Ese tipo de interacciones. No ese tipo de interacciones exactamente. Ok, Son ok. interacciones un poco más, digamos, espirituales, más personales. I get it. Ok. Em, Deep shit. deep shit, definitivamente. Alright. Pero vamos a hablar un poquito más de eso también. Y la verdad es que hay muchos tipos de astrología, si se puede decir de esa manera. Ajá. Está la griega, ¿no? Que es la que conocemos. La que occidental. la He visto occiden- bastante. Sí, la occidental, que la usan desde en Europa hasta en partes de Asia, hasta en América. Y también tienen la China. Está la China que no sé si has escuchado acerca de ella, Frico. No sabía ni que habían dos tipos.
¿Cuál es la Bueno. diferencia entre la griega y la china? ¿Cuál es la griega? La griega es la que tú que conoces, la conocemos. de los... Tauro, Géminis, el Exactamente, resto. esa, y la Ok. china es diferente y vamos a explicarla también. Ok. No vamos a meternos tanto en la astrología china porque es un tema complicado y queremos enfocarnos más en lo que vemos más a menudo, que es la astrología Aunque, ojo, occidental. me parece súper interesante también. Es muy O sea, interesante, es muy interesante. No, aprendí muchísimas cosas También. o sea, haciendo el research de eso. También, quizás digna de un episodio individual en algún ¿Quién momento. quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita? Oye, háblame de la pseudociencia. Ok, es importante hablar de la pseudociencia. Antes de cuando empezar a hablar hablamos. de todo esto, Exacto. Porque la pseudociencia, la astrología no es una ciencia, a pesar de que la Asociación de Ciencias de Estados Unidos hizo un estudio donde encuestaban a los millennials y más del 50%, o sea, más de la mitad, decían que la astrología era una ciencia. Pero eso no es así, es una pseudociencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ciencia y una pseudociencia? La diferencia básica está en lo que Popper llamaba el principio de la falsibilidad. El falsacionismo, en otras palabras. Entonces, ¿qué significa esto? Que el método científico, o digamos, la ciencia, el método científico, busca probar que una hipótesis es falsa. O sea, digamos, yo digo, yo no sé, quiero probar que la Tierra está más lejos del Sol que de la Luna. Entonces, lo que busca el método científico es medir a cuánta distancia está el Sol de la Tierra, la Luna de la Tierra, por ponerlo de alguna forma, y si no puedo probar que está equivocada mi tesis, que es que el Sol es más lejos que la Luna, entonces tengo que tomarlo como un hecho. Mientras que en la pseudociencia lo que se busca es probar que algo es correcto. No necesariamente se busca probar que algo es falso. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la astrología, en verdad es imposible probar que algo de la astrología es falso. O de varias otras pseudociencias también es similar, pero, o sea, uno busca digamos, por qué eso sí es cierto. En vez de por qué es falso. Exactamente. Sí, que por ejemplo siempre tenías dos hipótesis en el tema de la escuela y dije, bueno, puedes o reject Exacto. o fail to reject. Exactamente. Pero nunca había que la aceptas. Exactamente. Claro. Pero, O sea, la desmientes o no lograste desmentirla. exactamente. Y en la pseudociencia es más como que dije, mira, esto es lo que yo digo y, estás viendo. O sea, Frisco, porque es X signo, es no sé qué cosa, entonces, mira, entiendo. lo viste, hizo eso, entonces estoy correcto. Algo así. Entonces, a todo esto, también era lo que te mencionaba hace poco, que justamente esto de la astrología era tan importante antes de la llegada del método científico, Sí. que antes los reyes tenían sus astrólogos personales y todo su periodo. Y en base a estos astrólogos ellos hacían decisiones. Claro. ¿Quién súper dejó relevantes. entrar al promonarca a este episodio, loco? No soy Promonarca promonarca, o sea, de is vuelta, back, muchachos, no soy baby. promonarca. Esto es un inside joke. A los que no escucharon el episodio 2, por favor, ahí. Episodio 1. Tienen que ir el hasta uno. el episodio 1. Así es. Pero una cosa importante que hay que recalcar es que no porque sea una pseudociencia significa que sea inútil. Como bien No. dijo Toby, la astrología y la astronomía por mucho tiempo eran la misma cosa. Entonces, o sea, la astrología al final del día nos dio mucho conocimiento sobre los planetas que tenemos hoy en día. No, y no solamente tiempo. eso, sino sencillamente porque no es una ciencia no significa que no es interesante o no significa que no es algo chévere o que vale la pena Claro. estudiarlo. O sea, realmente sí es interesante y pues nada, no sé, no es inútil por ser una pseudociencia, por así decirlo. Exacto. Y bueno, para dar una breve historia de lo que pasó con la astrología a través del tiempo. La astrología empezó, no se sabe muy bien desde hace cuándo, pero las estrellas fueron usadas por muchísimo tiempo para determinar cosas como las temporadas, como las estaciones, como buenos momentos para, por ejemplo, sembrar o para cosechar o para todo esto, para navegar también se usaba la astrología, o la posición de las estrellas, por lo menos. Los babilonios fueron los primeros que separaron el cielo en 12, o que usaron 12 constelaciones
para hablar ¿Cuáles? de la astrología o del zodíaco. Ujú. Y ellos tenían bastantes constelaciones que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, ellos tenían el león y hoy tenemos Leo. Ellos tenían los gemelos, hoy tenemos Géminis. Ellos tenían las balanzas, hoy tenemos Libra. Ese tipo de cosas. El toro, que es el Tauro. Exacto. Y entonces, lo que pasó fue que cuando... O sea, los babilonios le pasaron esa astrología, digamos, hasta los egipcios. Y cuando Alejandro Magno conquista Egipto, entonces se pasa el conocimiento de la astrología o de ese tipo de astrología a Grecia, que Ok. es donde se populariza como la tenemos ahora. Excelente. O sea que Em, todos estos Tauros, Géminis, Libra, todos son constelaciones. Todos son constelaciones y vamos a llegar allá en breve. Yo siempre me quiero adelantar, loco. Siempre te quieres adelantar. Está bien, Frico. está bien. Pero está con bien, calma. está Pero bien. está bien. Eso es curiosidad. Por supuesto. Eso es curiosidad. Esperemos que nuestros oyentes también se sientan así curiosos como tú. Sí, pero que no sean gatos. ¿Ah? Que no Ok. sean Gatos. gatos. Ah, porque la curiosidad los mata. Batum. Dale, Buenísimo. continúa. Ok, y para terminar, cuando la... Bueno, y para ahondar un poquito sobre cómo la astronomía ayudó a cómo la astrología ayudó a la astronomía, un astrólogo muy importante en Grecia se llamaba Ptolomeo y él, a través de la astrología, hizo el calendario con el que nos manejamos hoy en día. Los 12 meses, las estaciones, etcétera, etcétera. Y lo Y hizo ese fue, gracias a la o sea, el astrología. calendario que fue utilizado hasta los 1800. Exactamente. O sea, Exacto. Y bueno, lo que pasó fue que, como mencionaba Toby, la astrología era una cosa súper importante, los reyes tenían sus astrólogos personales, etcétera. Pero cuando aparece el método científico que estábamos mencionando antes, la gente opta por utilizar el método científico en vez de pseudociencias, entonces la astrología pierde favor entre la gente. ¿Y cuándo retoma favor entre la gente? Cuando, me parece que en los años 60 o 50, no, en los 20. ahora. los 20, En los 20. comienzan las columnas de los horóscopos. Pero Que también es un tema que vamos a hablar también lo vamos a hablar en para un poquito momento. más. Un poquito más adelante. Pero sí, esa es una breve historia de la astrología y cómo llegamos hasta ella hoy en día. ¿Nos puedes explicar qué es un signo? ¿O qué es una casa? ¿O son lo mismo, Gabo? No sé, es una buena No pregunta. son lo mismo, no son lo mismo. Es no una son lo bu- mi- es una excelente pregunta. Toy, te No, voy a decir y es una cosa. pregunta que de verdad que estuvimos en todo en todas estas semanas que hemos preparado el podcast. Es una pregunta que nos hicimos hasta casi al final. Claro, yo creo que es la pregunta que más nos costó contestar de todas. Y conseguí, o sea, pedí ayuda de como 10 personas mínimo para que me ayudaran con esto. Sí, Para igual. los que me siguen en Twitter, habrán visto bastantes de mis pedidos de ayuda. Y me parece un momento bueno para recordar cuáles son las redes del podcast Buena Pregunta. Frisco, cuéntanos, ¿cuáles son las redes del podcast Buena Pregunta? Bueno, las redes de Buena Pregunta son... Toby, ¿cuáles son las redes de Buena Pregunta? Frisco no se sabe las redes de Buena Pregunta. Toby tampoco se sabe las redes de Buena Pregunta. Ok, yo se las Yo voy a solo decir. sé que yo estaba a cargo de LinkedIn y ustedes no querían que yo hiciera esa red social. Estamos esperando todavía la petición de las 100 firmas para abrir el LinkedIn de Toby del podcast Buena Pregunta. Es correcto, ahorita mismo aquí tengo online y tengo un total de una firma, la de Toby. La de Toby, exactamente. Bueno, el podcast Buena Pregunta se encuentra en Instagram como @Buena Pregunta Podcast y en Twitter como @Buena Pregunta _abajo. Claro. Yo sabía Anyway. eso, yo sabía. Claro. Pero sí, hemos pedido mucha ayuda para tratar de resolver este acertijo de cuál es la diferencia entre un No, signo, y no una solamente casa y ayuda, o todo sea, que hemos esto. pedido, sino también research como Por tal. ¿no? supuesto, hemos leído cientos Y- de páginas. Y aparte o sea, tantos videos que hemos visto en YouTube que se contradicen Increíble. entre ellos. Increíble. Y entonces como que lo hace un poquito más complicado de explicar. Claro. Pero a Y- ver, Ok, pero Sí. me parece un buen momento para tocar este punto. La astrología en general, y yo creo que los astrology lovers no van a querer que yo diga esto mucho, pero la astrología en general es un tema complicado y yo creo que es complicado un poco a propósito. O sea, el tema de que no todo el mundo pueda acceder a esta información es importante para mantener como el misticismo alrededor de la información, siento. O sea, Ok. como que tú necesitas que alguien interprete las estrellas por ti, me parece que agrega un poco como de sazón, ¿sabes? De picante al asunto. puede ser. Sí. Y por eso quizás me vaya a equivocar, pero de nuevo. Digo, eso ya viene siendo algo como para el chapter 2, ¿no? Como Exacto. que un poco más de tu opinión, pero... Claro, pero bueno, la cosa es que yo voy a tratar de explicar
es un tema complicado. Quiero hacer la salvedad. Esto es un tema complicado. Difícil de explicar, difícil de entender. Nos hemos pasado un montón de tiempo tratando de entender esta parte. Pero ok, yo voy a tratar de explicar signos, casas, planetas y constelaciones. Pero bueno, ok. Un signo es igual a una constelación. ¿Ok? Ok. Si tú dices que yo soy del signo X, es porque esa es tu constelación, digamos. Entonces hay 12 constelaciones en el cielo, Las cuales son las cuales son... Aries, Leo, Cáncer, Piscis, Escorpio, Tauro, Sagitario, Géminis, Virgo, que de lejos es la mejor, Libra, Capricornio y Acuario. Saludo a todos los Virgos que están escuchando esto. Saludos a los Virgos. Saludo a los Virgos. Pero bueno, ok, el cielo se divide en 12 partes iguales. Si nos imaginamos un anillo alrededor de la Tierra, el cielo se divide en 12 partes iguales en ese anillo, 30 grados por cada parte. Si un anillo tiene 360 grados, divide eso por 12, cada parte tiene 30 grados. Para los Como no mencioné. matemáticos, imaginémonos un reloj. Exacto. Imaginemos un reloj que tiene 12 divisiones y cada de esas divisiones tiene 30 grados. ¿Ok? Cada una de esas divisiones es representada por una constelación. Esa constelación es igual a un signo. Pero cada una de esas divisiones también puede ser una casa. ¿Qué es una casa? Una casa es diferentes o partes del cielo que representan diferentes partes de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, digamos, una casa representa tus relaciones con la gente. Otra casa representa tus metas en la vida. Otra casa representa tu trabajo y ese tipo de cosas. Entonces hay 12 de esas. Ok. Entonces por cada grupo de aspectos espirituales de tu vida hay una casa, ¿verdad? Ok, pero entonces no son... Vamos a decir, Tauro es un signo. Tauro es un signo y hay otra casa, ¿ok? Que Para- también se llama Tauro. No necesariamente. Ok. Las casas se enumeran. Es la casa 1, la casa 2, la casa 3 y así Oh, hasta la ok. casa Pero también 12. tienes los nombres de los signos. Pueden tener los nombres de los signos. Y eso es algo que vamos a hablar un poquito más cuando entendamos cómo funcionan los signos de cada persona. Ok. Para hablar de los signos de cada persona, hablemos también de una carta astral, lo bien conocido como un birth chart. ¿Ok? El birth chart o la carta astral es una foto, digamos, de cómo se veía el cielo o cómo se veía esas 12 divisiones a la hora de tu nacer. Ok. Cuando tú naces se toma una foto del cielo y entonces la posición de cada planeta en el cielo y la posición digamos, es cada planeta y el sol y la luna y una cosa que se llama ascendant, que todos nos va a explicar en un momentito. Todo eso influye en tu personalidad como persona o cómo tú eres como persona, ¿verdad? O sea, son realmente los tres básicos signos son el sun sign, conocido como el signo del sol, al momento en el que naces, en qué posición estaba el sol en relación a las constelaciones que ha mencionado Gabo. Ok. Está el signo de la luna, que es lo mismo, pero en relación a la luna. Ok. Y el signo ascendente se llama así porque denota qué signo está en el horizonte en el momento en el que naces. Es por eso que la astrología requiere un tiempo de nacimiento muy preciso en lugar de una estimación para crear una carta natal, un birth chart adecuado. Exacto. Por eso es que les pedí su hora de nacimiento. Sí, Así que me pareció eso es un otra poco cosa. privado. Ahora- pero bueno. Ahora vamos a hablar compartir. de nuestras cartas ¿Te astrales, parece de la privado carta astral de Frisco tu y hora de mío. nacimiento? Un poco. Interesante. Bueno, para seguir con el tema de los signos, las casas y todo esto, tu casa número 1 siempre es o siempre comienza en el signo que está ascendente. O sea, como mencionó Toby, el signo que está en el horizonte a la hora de tu nacer, ese es tu signo en la casa 1. O sea, si sabemos que tu signo del sol es la posición del sol o en qué constelación se encontraba el sol a la hora de tu nacer, entonces, a partir del signo que estaba ascendente empezamos a contar las 12 casas. Ok. Y digamos, tu casa 1 es la que sea que esté en el horizonte, tu casa 2 es la que le sigue y así sucesivamente. Entonces, si tu casa 1 está en Sagitario, por poner un ejemplo, y mi casa 1 está en Piscis, por poner un ejemplo, eso quiere decir cosas diferentes sobre cómo tú y yo somos como persona. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la casa 7, que es la casa de las relaciones con la gente. Ok. Si mi casa 7 está en, yo no sé, X, Sagitario, Ok. eso va a significar que yo me relaciono con la gente de una manera. Y si tu casa 7 está en Cáncer,
eso significa que tú te relacionas con la gente de una manera diferente a mí. O sea, tú y yo podemos ser del mismo signo, Pero tener distintas casas. pero tener distintas casas. Ok, creo que entiendo esa parte. ¿Sí? Sin embargo, si tú y yo nacemos el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, vamos a tener casas idénticas. Claro. Técnicamente sí. Pero Técnicamente sí. Y segunda pregunta. El horizonte puede ser para distintos lugares. Puede ser distinto. Que depende de si el sol, según entiendo, depende de si el sol está saliendo o está poniéndose. Entonces, si el sol está poniéndose, se toma esa. Si el sol está saliendo, se toma esa. Ya. Ese horizonte, pues, por ponerlo Listo. así. Entonces, el sol se pasa aproximadamente un mes en cada constelación. Entonces, ese es tu signo del sol, como bien mencionaba Toby. Entonces, para terminar, el último elemento que nos falta es los planetas. Los planetas también tienen diferentes efectos. Y si tú tienes X planeta en X casa, eso quiere significar una cosa. Por ejemplo, Marte es el planeta de la guerra, por ponerlo así. Venus es el planeta del amor y de Exacto. las relaciones. Entonces, si tú tienes Marte en tu casa 7, que es la de las relaciones, Correcto. entonces quizás puede que seas una persona un poco peleona en cuanto a tus relaciones con la gente. Eso es un ejemplo. Yo no estoy seguro de que eso sea así, pero es la idea, ¿no? Ok. Dije, Mercurio es el planeta de la comunicación. Entonces, si tú tienes el planeta de la comunicación en relaciones, entonces vas a ser una persona muy comunicativa en tus relaciones. Todo Es el esto ejemplo. al momento que naces. Al Claro. momento que naces. Claro. Pero los diferentes planetas tienen diferentes efectos en la gente a medida que se van moviendo alrededor del cielo. Y por eso es que supuestamente te pueden dar un horóscopo. ¿Qué es un horóscopo, Toby? Cuéntanos. Un horóscopo. O sea, eso lo teníamos como que... ¿Qué chucha es el horóscopo al final del todo, no? Ajá. Pero... Es un buen momento. Es un buen momento para hablar de qué chucha es el horóscopo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, el horóscopo es algo sumamente interesante. Se deriva de la combinación latina de dos palabras, que es oro, que significa hora, y alcance, ¿no? O sea, viene siendo una vista de la hora. Una definición del horóscopo, básicamente, es que es una delineación de energías celestiales particulares basadas en patrones celestiales. Así lo vemos en revistas y en periódicos, ¿no? Básicamente es una predicción sobre cómo va a ser tu día, o tu mes, o tu lo que sea, basado en la posición de los planetas en el cielo. Es correcto. Días, esa vaina es diaria. Sí, es diaria, es horaria. Depende, incluso. depende. O sea, hay veces que te lo pronostican de manera más larga, mensual, anual inclusive. La vaina con los horóscopos es que usan muchas declaraciones vagas y generalizadas que se aplican a casi todos. Así que no importa cuál sea su signo, la mayoría de las cosas que van a leer van a aparecer escritas específicamente para ustedes. Y lógicamente siempre vamos a olvidar las cosas que no se aplican a nosotros. Claro, y aquí la gente que cree en la astrología fielmente te argumentaría que la mayoría de los horóscopos que tú ves por ahí están basados exclusivamente en tu signo del sol. Y Correcto. que no es suficiente saber tu signo del sol para darte una predicción apropiada. Me explico, es como tratar de hacer una predicción sobre tu día, yo no sé, nada más mirando, dije, cómo te fue bañándote hoy, o cómo te fue vistiéndote hoy. O sea, una parte muy pequeña de un todo mucho más grande, uno no puede hacer una predicción justa, ¿no? Pero eso, Claro, te Ya falta no. la luna y te falta... el ascendente y te El faltan todos los otros ascendente. planetas. Pero como dice todo, y muchas veces los horóscopos son una vaina bien vaga. que Claro, aplica a no, mucha y, gente. y esto sí, bueno, en su momento los astrólogos en el siglo pasado sí tomaban mucho más esto en serio, por así decirlo, en el sentido que eran mucho más específicos, tomaban en cuenta tus otros signos. Sin embargo, al momento de que se ha popularizado tanto, llega el punto donde muchas personas muchas personas que ni siquiera creen en la astrología, escriben los horóscopos para periódicos y pues de esa manera pueden engañar, o no sencillamente engañar, pero pueden... Sí, yo creo que es como una manera muy fácil y rápida de hacer la cosa cuando no necesariamente, o sea, no es la manera correcta de hacerlo. O sea, incluso la gente que cree en la astrología no se deja llevar por No, horóscopos, para digamos. nada. No les gustan los horóscopos. Exacto. Claro, O eso sea, me y- imagino que todos los días hay que publicarlo, así que más vale que mañana tengas los 12 listos. Así mismo Claro. es. Sí, Exacto. Entonces es que todos estos van a contener cosas que van a sonar familiares, todos van a contener cosas que no están del todo bien o que no aplican a ustedes. Y les comento, o sea, le comentaba a Gabriel que yo tenía un profesor en la universidad que el man escribía, era mi profesor de contabilidad y en su tiempo libre el man escribía para
no voy a decir el nombre del periódico, pero el man escribía los horóscopos y el man nos decía, dije, man, en verdad yo nada más lo hago porque, o sea, es algo extra y me entretiene, pero yo no tengo ningún tipo de noción acerca de lo que puede pasar. Shout out a la honestidad de los Ay, profesores ay. con la gente. Y si bien es cierto, o sea, como les comenté, había muchos horóscopos que son bien elaborados, que toman en cuenta muchos otros signos, pero la verdad es que nadie puede predecir el futuro, ni decirnos qué es lo que va a pasar. ¿Quieres hablar del Barnum Principle, Toby? Sí. Pero me bueno, gustaría. antes de entrar en eso, entonces el horóscopo, para que sea preciso, debe estar hecho a tu medida, básicamente. Exactamente, Para la Exacto. persona que lo va a leer. exactamente. Y es un tema súper Y complicado. no cualquiera puede interpretar las estrellas para hacerte tu horóscopo. No, Debe ser un astrólogo. técnicamente, no. Exacto. Es como si tuviera unas cartas. Yo veo las cartas, pero yo no las sé leer e interpretar. Exacto. Necesito ir a una bruja que me lea las cartas. No y sé así si- entonces entender. No sé si bruja No sé es si la nuestros palabra oyentes van a correcta, Frisco. apreciar la palabra bruja, O sea, pero hey, ¿dónde una astróloga? Digamos. Ah, también son astrólogos los que leen las cartas. Sí, sí, los astrólogos también. Los del tarot. Bueno, pero las cartas no es lo mismo que el horóscopo. No confundamos a nuestros oyentes No, ahorita. por eso. Por No, eso. No, es que no yo tiene nada que decía ver. yo creo. bruja, No tiene nada que ver. De un modo jocoso, simplemente quería hacer analogía, ¿no? Aunque que- sabes, hay, creo que se llama una, dije, Miss Crystal, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama, en Instagram, que ella tiene, dije, un coven de brujas. Dije, ese es su guía, es, dije, Claro. mis brujas, yo y las brujas y no sé qué, ¿sabes? Así como quien dice, dije, mi equipo, son mis Claro. brujas. Pero sí. Bueno, la cosa con el Barnum Principle, para explicar un poquito de por qué los horóscopos a alguna gente le van tan bien. P.T. Barnum, quizás pensarán en el circo de P.T. Barnum o las galletas de P.T. Las Barnum galletas de que P.T. le Barnum. encantaban a todos y son galletas animalitos. La cosa es que el tipo era dueño de los P.T. Barnum Circuses y él decía que él podía entretener a la gente de una manera bastante fácil. Entonces, se han hecho varios estudios al respecto, pero el tema es que el Barnum Effect dice que como personas estamos acostumbrados a acordarnos de las cosas que aplican a nosotros cuando la gente habla de nosotros y se nos olvidan las cosas que no aplican tanto. Entonces, por eso en un horóscopo, cuando te dicen, dije, eres desorganizado, y tú de verdad eres desorganizado, te acuerdas de eso, pero si te dicen, dije, eres muy emocional, pero si no eres emocional, se te olvida que en verdad no eres emocional. Nada más agarras lo que sí te aplica y lo que no aplica lo botas. Claro, lo que te conviene, entre Exacto. comillas, ¿no? Y nada más para darles un ejemplo, una amiga mía, ella sabe quién es, va a saber cuando yo les diga este tema. Una vez me manda, dije, un horóscopo, dije, las 5 cosas que, o tus 5 debilidades, o dije, 5 cosas que debes mejorar. Y era una lista de 5 cosas que era, dije, ponte tú, eres fría con la gente, no te tomas el tiempo de averiguar bien qué ha pasado antes de tomar una decisión. Cosas así, eran 5 cosas. Y de las 5, solo una cosa aplicaba a ella. Literal. Y ella me dice, mira, o sea. Y yo dije, ey, nada más hay una de esas. No, perdón, yo le digo, dije, ey, nada de eso aplica a ti. Y ella dije, man, pero mira la número 4. O sea, mira la número 4, esa soy yo. Y dije, ok, could be many people. ¿Me explico? Exacto. Pero ese es el efecto Barnum, donde de las 5 cosas que no tienen nada que ver contigo, una tiene algo que ver contigo No, y y tú dices, justamente ey, eso es todo. El efecto Barnum fue popularizado por un estudio, me parece que por la Universidad de California, si no me equivoco, en los años 60. Y ahí agarraron a 40 personas, más o menos 38, 40 personas, le dieron un examen, o no era un examen, era una especie de lectura, donde decían que iba a ser específicamente calibrada para ellos, para cada uno de estas 38 personas. De todos ellos, o sea, todo el mundo dijo, dije, man, esta vaina fue escrita para mí. Yo soy absolutamente todas estas cualidades que estos científicos me están diciendo que soy. Creo que Menos les pidieron, una dije, persona. A los 38 les pidieron, dije, que pusieran del 1 al 5 cuánto aplicaba a ellos, 1 siendo lo menos y 5 siendo lo más. Y creo que la respuesta promedio fue, dije, 4.2. Y a O las sea, 38 personas bestia. le pusieron la misma cosa. Exacto, las Todos 38 decían lo personas, mismo. todo el mundo tenía el mismo papel, ¿me entiendes? Los mismos pronósticos, las mismas cualidades, y todos aplicaban. Entonces, dentro de eso, como que se extiende todo este tema del horóscopo. Claro. Al final todos somos seres humanos, ¿no? Al final todos somos Yo creo que seres humanos. deberíamos agarrar un momentito para hablar un poco del zodiaco chino. Me parece Perfecto. que es sumamente interesante. El zodiaco chino se parece mucho al occidental en varias maneras, pero tiene un par de cosas diferentes. Por ejemplo, allá, bueno, también son 12 signos, pero
no son por meses, son por años. O sea, son 12 años. Este es el tema del año del perro, el año del dragón. el año de la- Exactamente, exactamente. Ok. Entonces hay un mes por Todos cada... aquí somos perros, ¿ah? Bien perros que somos aquí, ¿ah? Tú siempre has tenido un buen ladrido, ¿sabes? El único perro aquí es Toby, creo que cabe recalcar. Así es. Es la persona menos perra del mundo. ¿Qué te pasa? Ok. Bueno, son 12 signos porque el emperador de Jade invitó a todos los animales a hacer una carrera. O sea, todos los animales habidos y por haber. Y nada más los primeros 12 iban a quedar en el horóscopo. Y los que quedaron fueron los que quedaron. ¿Me entiendes? Wow. Pues, Sí. ¿cuáles son los 12, Gabo? Chuzo, son varios. No los tengo, pero son, dije, mono, rata, cerdo, dragón, perro. Mira, aquí los tengo. Dale. Estamos hablando del... No los tiene Toby. Es mono, rata. Ok, es... ahora sí los tengo. Ya. Ok. Tenemos rata, tenemos tigre, tenemos conejo, tenemos dragón, tenemos serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, puerco y toro. Es imposible que el dragón no haya ganado esa carrera. ¿Por qué, man? Dragón es rapidísimo, weón. Por eso. No, el que ganó aparentemente fue el conejo, la liebre, ¿Ah, sí? te lo juro. Pero bueno, Wow. la cosa es que Supongo que por eso no hay ninguna tortuga en estos 12... no hay ninguna tortuga entre los dos animales, claro. Cuadra. Pero bueno, la cosa es que estos 12 signos, como dice Toby, cambian por año. Hay elementos para cada signo, entonces digamos, los signos se rotan cada 12 años, pero los elementos se rotan cada 5, porque son 5 elementos. Entonces, nosotros todos aquí creo que somos perros de madera, porque nuestro año tocaba perro y tocaba madera. Pero el próximo perro, o el perro anterior a nosotros, era otro elemento, porque los 5 elementos... Perro los de 5 metal. elementos, exacto. Los 5 elementos, los 5 años, no se alineaban exactamente igual. Entonces ahí salen las diferencias. Ok. Entonces, ¿cuál es otra diferencia interesante? Es que tu año no es de buena suerte para ti. O sea, en el zodiaco occidental, en el horóscopo occidental, no es, o en la astrología occidental, si tu mes de nacimiento, el mes de Tauro o el mes de Géminis, no es ni bueno ni malo, no tiene nada. Pero el año del perro para nosotros es un mal año, es un año de mala suerte. Y en general, los diferentes años también representan diferentes suertes, como en la astrología te puede ir mejor o peor dependiendo de... En la astrología occidental te puede ir mejor o peor dependiendo de la temporada. Por ejemplo, en el año 2010, que fue año de la rata, que se considera un año de mala suerte, hubo menos nacimientos en China que el promedio, pero en el año 2013, que fue año de dragón, hubo más nacimientos del promedio porque el año del dragón se considera como un año de buena suerte. Y fue considerable, o sea, la cantidad Sí. de personas que... Igualmente hay O que sea, tomar en cientos de miles estamos hablando. No, sí, hay que tomar en cuenta igualmente que China tiene una de las poblaciones más... si no La me equivoco, población más grande del mundo, sí. sí. Y llama la atención porque si le dices eso mismo al gobierno chino, tal vez lo vean todo al revés. Sí, Porque ellos qué quieren menos mala suerte. nacimientos. Claro, Entonces tuvieron buena suerte en el año de la mala suerte y mala suerte en el año de la buena suerte. es cierto. Pero la Es muy humanidad está ganando, así que seguimos. cierto. La humanidad está ganando. Humanity keeps winning. Oh yeah. Ok. Chapter 2. Chapter 2, ahora sí, podemos hablar de nuestras opiniones al respecto. Vamos a hablar un poco de las opiniones. Quiero mencionar que hemos tratado de ser súper objetivos en el estudio de lo que es la astrología. Hemos tratado de presentar todo esto, excepto un poco quizás del horóscopo. Hemos tratado de presentarlo de manera de lo más basada en hechos posible. Pero ahora sí nos vamos a tomar el espacio, nos vamos a tomar el tiempo para dar nuestras opiniones personales al respecto. ¿No? Entonces, primero que nada, ¿se puede separar el horóscopo de la astrología? Por supuesto que sí. Toby dice Yo- que por supuesto que sí. Yo opino que sí. Toby Yo- es un astrólogo en potencia, ¿eh? O sea, el tipo está estudiando para hacerlo. No, para nada, para nada. A mí me parece que antes dije estaba súper en contra, pero hoy en día me he dado cuenta que realmente es algo súper interesante. O sea, yo no creo en la astrología como una ciencia exacta del todo, pero sí me parece interesante la cantidad de cosas que salen de ella, ¿no? Creo que es interesante que, no desde un punto de vista en el que realmente no creo que sea real, sino el pensamiento puesto detrás de todo esto de la astrología y cuánto
se ha expandido a lo largo de los años. Incluso si crees en eso o no, o sea, hacer tu tabla o hacerte tu chart, tu birth chart, es interesante cuando te la leen, porque te obliga a ser un poco más introspectivo contigo mismo, porque siempre te salen diciendo, dije, man, esta es tu personalidad de acuerdo al cosmos, básicamente, no a las constelaciones. Y como, al igual que el horóscopo, man, o sea, te dicen vainas que tú dices, chuchi, en verdad esta vaina medio que suena, medio que sí, medio que no. Y aunque uno sepa que quizás es falso, uno se analiza quizás un poco más, ¿sabes? O sea, te fuerza a ser un poco introspectivo, es lo que Claro, estoy tratando y de yo decir. creo que siempre es positivo lo que sea que te haga ser un poco más introspectivo contigo verdad. mismo. O sea, me Es parece verdad. que es muy importante. Yo creo que esto entra un poquito en otra pregunta que tenemos, entonces podemos, ¿sabes? Responderlas a la vez. Si pensamos que esto es bueno o es malo. Yo empecé pensando, o antes de hacer todo este estudio, yo estaba realmente bastante... O sea, sigo sintiéndome bastante escéptico en cuanto a esto. ¿Escéptico es la palabra? Skeptical. Sí, En escéptico cuanto a es la esto. palabra, pero... Ok. Pero entiendo que there's more to it de lo que yo pensaba al principio. O sea, yo pensaba que al principio era pura porquería. Ahora entiendo que hay un poco de método detrás. Hay bastante método detrás. Y estoy de acuerdo con Toby en el sentido de que, o sea, si te dicen tú eres desordenado, igual tienes que tomarte un momento para pensar, yo en verdad soy desordenado. Y hacer ese tipo de introspección antes de... Claro, ¿sabes? O sea, al final quizás no lo seas, pero... Bueno, a mí el Te fuerza a horóscopo me parece una pérdida de tiempo, ¿verdad? Ujú. Y estoy totalmente en contra de ello. Entiendo que hay gente que le gusta mucho, es un buen pasatiempo. Y ahí vamos a ver qué dice hoy para ver si compro lotería y vaina, pero esa es otra vaina. No hemos hablado de que... jamás me ha gustado el horóscopo. Ok. Ahora, de astrología no sabía nada hasta hace 40 minutos que empezamos a hablar de esto. Sí. Y me parece muy interesante la cantidad de variables que tiene. ¿Verdad? Y va un poco más allá. Claro. Pero el que me pongas a un mediador en el centro, que es el que me tiene que decir a mí, o interpretarme cómo es la cosa, no me gusta mucho el intermediario, ¿sabes? Claro. Y sí, yo creo que eso es un poco a propósito, ¿no? Sí. Yo creo que la astrología está supuesta a ser complicada, un poco como para mantener el misticismo, para mantener un poco la sazón, la salsa. The Secret. Porque, exacto. O sea, siento que el hecho de que tú necesites que alguien te cuente cómo funciona cada cosa, o dije, qué están haciendo los planetas en tu vida, me parece que agrega un poco de... O sea, le agrega un poco de seriedad, porque hay alguien, o sea, más legítimo que tú, digamos, leyéndote las estrellas, pero también le agrega este misticismo, esta espiritualidad, como que te fuerza a buscar en otro un poco de guía, por decirlo de alguna forma. Entonces eso siempre, ¿sabes? Es bastante... Sí, Sí. pues, como especial, más especial. No, y para añadir un poquito más, dije, por ejemplo, dije, los rasgos positivos típicos de Aries, digamos, son, dije, el coraje, la audacia, la competitividad, mientras que los rasgos negativos vienen siendo el egocentrismo, la ira, la insistencia. Obviamente no todas las personas nacidas en el mes de abril tienen esto como sus rasgos dominantes, pero casi todos tienen estos rasgos presentes hasta cierto punto. Por lo que, en mi opinión, reflexionarán sobre esto como una evaluación psicológica, ¿no? La introspección que les mencionaba. Un Aries que en realidad es atrevido y competitivo podría reconocer que se puede mostrar grosero o busca la atención de los demás. Y un Aries que quizás es naturalmente tímido podría sentirse fortalecido por una prueba de personalidad que les dice, dije, hey man, en el fondo, actually eres bien valiente y eres decisivo, ¿sabes? O sea, los libros de astrología que prometen dar consejos de relación para, dije, Aries, Libras, Capricornios o lo que sea, o sea, están llenos de consejos básicos de buena comunicación que realmente probablemente puedan mejorar la relación entre dos personas. Por lo que yo sí siento que esto puede brindarle un beneficio real a la astrología, si lo vemos de esa manera. Sí. Sí, ok, hablemos un poquito de por qué a la gente le gusta la astrología, digamos. Yo sé que nos hemos extendido un poco en este episodio, pero pensamos que Pero está vale la interesante. pena. Está interesante. Bueno, ustedes nos dirán, queridos oyentes, si está interesante o no está Así interesante. Es que está en panga. Exactamente, dije, man, Folda está en verdad. Dije, café". brother, no saben ni verga de la astrología. Exactamente. Dije, Alguno nos dirá eso y, hey, Está bien. lo siento, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que o sea, hablando un poco de eso, yo creo que la gente busca guía un poco en la astrología. Y como que, digamos, o sea, es como buscar algún tipo de estructura, algún tipo de
guía, algún tipo no sé, algo por lo cual moverte en la vida, un camino por el cual moverte en la vida. O sea, me parece que la gente busca como la seguridad que te da saber algo quote unquote concreto de ti a través de las estrellas. O sea, si tú estás buscando conocerte y a ti te dicen, dije, man, mira, tú eres un Piscis, tú eres una persona que se deja llevar. Es dije, wow, ¿será? Digo, a mí me encanta molestar a la gente que, típico de cáncer, man. Obviamente te pasó esa vaina, dije. Por joder, ¿no? Pero Claro. lógicamente también me lo estoy sacando del culo, pues, ¿me Obvio. entiendes? Pero es bueno cuando tú les dices que, man, típico de cáncer, y te dicen, dije, hey, yo soy Sagitario. Tú dices que, pero ¿cuál es tu ascendente? Ahí lo jodiste. Claro. Ya. Lo jodiste. No, pero más allá de qué signo zodiacal te describe a ti o tus cualidades, la gente también se va un poco más allá y, bueno, no sé si han oído del Mercurio en retrogrado. El siempre- Mercurio, los planetas en retrógrado. Eso, siempre que Mercurio está en retrogrado, la gente la pasa mal, que mira que me pasó esto, Ok, pero es mi que mira, suerte está en No, yo la verdad es que yo no panga. quiero hablar de ese tema porque Yo voy a dar ahí... una súper breve. Y la de verdad es qué que significa yo eso. desconozco de esto. Mira, Así que Mercurio, vengo como con te respuestas. mencionaba, era el planeta de la comunicación. Es el planeta de la comunicación. O rige la comunicación. Entonces a mí me explicaron en todo este, ¿cómo se llama? Research que yo hice para este tema. Me explicaron que cuando Mercurio está en retrógrado, eso significa que está dando vueltas tan rápido que parece que estuviera dando vueltas en el sentido contrario. Más o menos como una rueda en un carro, ¿sí? Ok, ¿Me explico? te explicas. Entonces, lo que eso significa, básicamente, es que las comunicaciones están todas patas para arriba. Todas van en lado opuesto. Ya. Porque Mercurio es el planeta de la comunicación. Igual Virgo, si Virgo está en retrógrado, porque Virgo es el planeta del amor, entonces el amor está patas para arriba. Y así, pues eso significa que un planeta está en retrógrado. Ya. Pero, man, no creo que pase tanto como uno pensaría, pero no me gusta la idea de que alguien se esconda o Se excuse. se excuse usando algo como su zodíaco, pues, como diciendo que, ay, perdón, es que soy un, perdón que te grité Sí, yo barbaridades, creo que que, ya- soy un cáncer, dije, Sí, "Bro". yo creo que a ese punto, y sí lo he visto también, como que, man, yo no quiero parquear con ese man porque ese man es cáncer. O yo no quiero parquear con ese man porque ese man es tal vaina. ¿Tú has visto esto? Sí. Wow. Sí, te lo dijo así, serio, Sí, frico. sí, sí, No, dije, así que tú serio, sabes sí. que es real. Así es, así es. O como que cancelan a una persona sencillamente por eso. O sea, y obviamente es personas muy extremistas, dije, muy... Que toman esto muy en serio. Claro. Pero, o sea, yo quiero cerrar diciendo... O sea, ahorita que preguntabas, dije, ¿por qué a la gente le parece esto tan interesante? Yo creo que, o sea, a las personas les gustan mucho las pruebas de personalidad. Y la Claro. astrología, en especial porque porque a las personas les gusta pensar en sí mismas, obviamente, y les encanta encontrar términos sofisticados, disculpen, para expresar su identidad. Por eso me parece que, o sea, la astrología es, dije, sumamente interesante, porque a pesar de decir que no tomamos las decisiones en base a eso, o a pesar de decir que no creemos en esto, o sea, no hay duda que a mucha gente le encanta escuchar que les digan, dije, su carta astral, que... O sea, es como un quiz de BuzzFeed más sofisticado y más complejo. Claro, igualmente, man. Y un poco más y ojo, pseudocientífico. Sí. Y ojo, man, estos tests de personalidad, los NENTJ, estas vainas, Ajá. no, se me fue el nombre. Sí, lo de las 16 personalidades y vainas. Exacto. Al final del día eso ya está, dije, outdated. Claro, Esta vaina ya, dije, básicamente lo mismo. muchísimos, dije, psicólogos y gente que estudia, dije, estas vainas, dije, los manes No han, les gusta han para cancelado, dije, este test. Y la gente lo sigue haciendo. Porque es interesante, man. Porque, o sea, a la gente les encanta, o sea, es divertido. Y puedes saber que es falso y aún así disfrutar de la sensación que tienes cuando es coincidentalmente correcto. Es verdad. Y yo creo que eso es algo que hace que la astrología sea súper interesante y bonita, man. Buen punto, En Toby. mi opinión. Ya O sea, sabemos que Toby es un promonarca, astrólogo in the making, peleatuliviejas. Déjate de viejas. también, o sea, es que, brother, piensa de esta vaina como si fuera un acto de magia, man. Tú sabes que es falso. Tú sabes que nadie está haciendo magia. Sabes que es una ilusión. Pero igualmente sigue siendo un buen entretenimiento, man. Es verdad. Sí. Igual tienes que medir A tus todo esto, palabras, Frisco ¿no? es el mejor mago del mundo. Y yo siempre lo he dicho, pero nadie me hace caso. A todo esto tienes que medir mucho tus palabras, ¿no? Porque muchos de nuestros oyentes son astrólogos y son amantes de la astrología. Entonces, siempre hay que mantenerse objetivo y respetuoso, todo, y más que nada, respetuoso. No, no, Dice el man que dijo de que las brujas son Dije, las que te dicen de Dije, que... esas brujas. Exactamente, dije, de que tienes que ir a donde una bruja para que te lea las estrellas. para que te lea las cartas. Dije, man, yo tengo... Nada que ver. Las que ver, brujas yo- les encartas. yo tengo amigas que le encanta, bro. Qué Bueno, chucha. pero eso no significa que son brujas.
¿Qué? Pero todas las brujas Él leen dijo, cartas. Todas las brujas leen echen para cartas. atrás y ven... Literal, echen para atrás. Pero yo creo que lo que Frico está tratando de decir es que todas las brujas leen cartas, pero no todas las que leen cartas son brujas. Así mismo es. Ok. Ok. Y con eso damos por terminado nuestro episodio de hoy sobre la astrología. Si quieren, quédense para nuestro mini segmento donde Toby nos va a leer nuestra carta astral a Frisco y a mí. Claro que sí. Pero nada, gracias por acompañarnos. Nuevamente nuestras redes son @buenapregunta podcast en Instagram, @buenapregunta _ en Twitter. Estamos trabajando en un Patreon también para que nos ayuden un poco si quieren colaborar con nuestra causa, si quieren seguir escuchando más de nuestros temas. Y nada, gracias por escuchar nuevamente. Y hasta la próxima. Pendientes también al LinkedIn, por ahí va saliendo también. Pendientes a la Exacto. petición, change.org. Ey, sí, usen las redes, digan todo lo que no les gustó, todo lo que nos equivocamos, todo lo que les pagamos bien y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. No, y también igualmente en las redes, también cuando pongamos todo esto de la astrología, comenten si hay algo que les pareció que estaba fuera de lugar o que por lo Escríbanos menos... al DM también, escríbanos al Sí, DM, con toda muy confianza apreciado. para poder rectificarlo. Sí. Y si tienen algún tema que les gustaría escuchar, si tienen algo para futuras, algún mini segmento interesante que les interesaría, cualquier cosa para futuros episodios de Buena Pregunta también, más que bienvenido. Y bueno, ahora sí, chao y ojalá se queden para nuestro mini segmento. Los queremos. Millón gracias por escucharnos. ¿Qué tal, chicos? Estamos de vuelta aquí y vamos a... Si se quedaron para escuchar el mini segmento, significa que se sentaron a través del episodio más largo de la historia de Buena Sí, Pregunta. o Muy sea- probablemente va a ser el más largo ever, aunque no quiero prometer nada. Pero Pero estuvo se han interesante, quedado... man. Yo creo que había muchas cosas que había que decir y las dijimos. Sí. Lo Ojalá les haya logramos, gustado. lo logramos. Lo logramos, salimos de esta. Exacto. Pero sí, se quedaron en el episodio más largo y ahora se han quedado para escuchar el mini segmento. Muchas gracias por eso, chicos. En fin, le he sacado la carta, bueno, el birth chart a La carta Frisco astral. y a Gabo. Vamos a empezar con Frisco. Yes. Entonces lo que va a pasar aquí es que Toby nos va a decir qué dice nuestra carta astral, los Spark Notes de nuestra carta astral, y nosotros vamos a decir si nos parece que está acertado o si nos parece que está equivocado. Ok, me Entonces- gusta, me gusta. El signo Tauro, que viene siendo tu sun sign, Correcto. le da a las personas que nacieron bajo su naturaleza como personas tranquilas, personas pacientes, Ok. y tienen un sentido de aprecio por las cosas bellas y agradables de la vida. Las personas nacidas bajo el signo de Tauro son a menudo introvertidas y les gusta mantener su distancia, incluso con sus mejores amigos. Sin embargo, la razón de esto no es su arrogancia, sino su incapacidad para hablar sobre sus problemas personales con alguien. Me parece... Vamos a darle un 75%. 75%. Sí, ok. ¿Tienes algún punto clave donde piensas que no dio la talla? Tal vez la última de la distancia por el tema de los problemas No personales. llores, Frisco, no llores, no llores. No hay lágrimas, no hay lágrimas. Bueno. Frisco sabe que siempre que nos necesita, Exacto. nos tiene aquí para Tu charlar. moon, tu luna está en Leo. Entonces, Leo, Go Lions. Leo Messi. te sientes seguro en momentos en que puedes impresionar a otros y recibir elogios y admiración.
Sin embargo, cuando entras y estás en el centro de atención, puedes encontrarse perdido y un poco tímido. Probablemente Pero no... Eso no es para todo el mundo. Ok, lo siento. Perdón, Toby, no te quise interrumpir. Probablemente tengas un deseo por el dinero y el estatus social y tengas una gran capacidad para obtenerlo. Tal vez deberías admitir tu miedo a las críticas y tu incapacidad para aceptarlas. Es muy importante aceptar comentarios y usarlos para mejorar. No intentes excusarte solo. Tienes talento para el drama y las actividades creativas. Y debido a tu naturaleza juguetona, probablemente seas muy bueno con los niños. Ok. Ok, lo que nos acaba de decir... Dame el 0 al 100. ¿Cuánto fue eso, man? Vamos a darte un 83%. Lo que nos acaba de decir eso es que Frisco no solamente es bueno con las vainas creativas, o sea, los podcasts, sino que es bueno haciendo plata. Lo cual quiere decir que este podcast nos va a dar mucha fucking Así plata. mismo es. Ey, gracias your por jobs. la luna en Leo. Gracias. Finalmente tenemos el signo ascendente en Tauro. ¿Ok? Huh. Interesante. Las personas que tienen ascendente en Tauro, Claro, porque yo nací a la madrugada, entonces Tauro estaba en el horizonte. Porque Exacto, el sol exacto. estaba en el horizonte. ¡Qué locura! Ah, aprendí algo en el podcast, chicos. entonces, las personas que tienen ascendente en Tauro no se apresuran, hacen planes, construyen y trabajan sistemáticamente para lograr un objetivo. Sin embargo, pueden volverse perezosos o quieren que las cosas permanezcan igual aunque ya no tengan un propósito o significado. Interesante. 100%. Chuzo, dije, quieren ¿no? que las cosas permanezcan igual a pesar de que Sí, no creo que tengan la última significado. parte no se entendió. Vicky, watch out. Sí, no. ¿Qué le das? ¿Qué le das a eso, Frisco? Eso vamos a dar un 60. 60, chuzo Ok. alto igual. Más de 50 es bastante. Sí, pero siento que son bastante generales. Son bastante Entonces, Indeed. Vamos Ok. con Gabo. es difícil no tirarlas. Ok, yo tengo un reto para Frisco. Ahora, cuando Toby me lea mi carta astral, yo quiero que tú digas en qué porcentaje te identificas con las vainas que Toby me dice a mí. Ok. Ok. está bien. Pero Ok. dale, Toby. Dímela a Las mí. personas- Yo voy a decir primero mi porcentaje y después Frisco dice su porcentaje de lo mío. Ok, Ok. dale. Dale. Ok, las personas nacidas bajo el signo de Géminis son personas de muchos talentos y pueden usar sus habilidades tanto en teoría como en práctica. Son personas inteligentes e ingeniosas que están interesadas en todo lo que sucede a su alrededor y pueden adaptarse rápidamente a cualquier situación nueva. Tratan de mostrar estas cosas nuevas a otros para que también puedan beneficiarse de ellas. Pero las personas más conservadoras a menudo no comprenden esto. Son personas sociables que tienen personalidad representativa y pueden inspirar a los demás con su vigor. Ok. 100%. Para mí es un... Para mí es un... Yo diría con 80%. Bastante alto. Mentira, pero sí. Yo me identifico con bastantes cosas que tú dijiste. Podría dar por ahí como un 80, Como un 80 también. 75%. Muy bien. Para Vamos. Frisco el Tauro. Ajá. Vamos a Moon Sign. El tuyo es Capricornio, el de la luna. Ves seguridad en ser útil para la sociedad y busca justificación en el mundo exterior. Puedes subestimar lo que quieres de ti y para ti mismo. La timidez puede estar acompañada de resentimiento por el hecho de que otros te ignoren. Puedes sentir que eres inútil o no amado. Tienes que confiar en tus valores internos, de lo contrario puede suceder que sucumbas a presiones externas. La necesidad de hacer frente a la realidad adversa desde la infancia puede darle la capacidad de sobrevivir periodos difíciles. Ok, diría que un solid 50%. Man. Ahí, Toby estaba apuntándome, ese eres Bro, tú. eso es la Pero más tú que he visto en mi vida. La primera huevón. parte yo diría que es bastante yo, la O sea, segunda parte yo diría es que imposible. Man. Ok, menos la parte de que la timidez. Disculpen, eso fue un pito. no. Porque adivinen, esto es un podcast Podcast artesanal. artesanal. Igual esto es el microsegmento, nadie está escuchando. ahorita. Exactamente. O sea, hay una persona escuchando. Literalmente. Ey, gracias. Que yo. oyente. Saludos. Exacto, gracias Gabo en el futuro que está escuchando esto y más nadie. Ajá. Man, esto de que la timidez puede estar acompañada de resentimiento por el hecho de que otros te Paja. ignoren. Ok, ahí no te veo, pero todo lo demás, man, eres tú, ahuevado, eres demasiado tú. Yo en esa no me identifico No. mucho. 25%. Ah, mira tú, ahuevado. 60% de un lado, 25% por el otro, man. Interesante. Sí, pero la primera... Ahora, finalmente tenemos ascendente en Virgo. Oh shit. Las personas con ascendente en Virgo desarrollan lo mejor a través del análisis espiritual.
la autocrítica y el discernimiento. El enfoque es el interés en el cuerpo y la salud. Es necesario seleccionar cuidadosamente las experiencias negativas en la mente de la persona y deshacerse de ellas. Tenga cuidado con la obsesión por la limpieza, la precisión y la perfección, porque la puedes perder en tu espontaneidad. Ok, ahí voy a darle de vuelta como un 40%. ¡Qué chucha, brother! Man, La primera parte es súper general, aplica a todo el mundo. yo te conozco, hermano. Yo Bueno, te conozco. pero léeme la primera parte de nuevo, Desarrollan lo mejor a través del análisis espiritual, el discernimiento y la autocrítica. ¿Quién no hace eso? ¿Quién no desarrolla mejor cuando hace autocrítica? Por favor. Todo el mundo. Pero, ok. Nada, ok. Hey. We were gonna agree to disagree. Agree to disagree on this one. 40% digo yo, máximo 40%. Sí, yo no... Tampoco dice Frico. Yo digo 95%, pero está bien. Esta nada está fuera de control. Who's counting, you know? Who's counting? Hey, nos vemos, chicos. Love you guys. Buena Pregunta es una producción de podcasts artesanales. Música a cargo de Alicia Enchanis. Si les gustó el podcast, no se olviden de ponernos 5 estrellitas y si quieren contactar al equipo, nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes.